Saben lo que es ver a la mujer que ha suplantado a tu madre mirarte a los ojos, con esa sonrisa de hiena, y soltar una barbaridad sobre la que te dio la vida, y que tu propio padre se quede mudo. Pues eso me pasó a mí. No fue un susurro, no. Fue alto y claro, en medio de la sala, justo el día que, para más INRI, hablábamos de la herencia de mi abuela. La víbora de Carmen, con su copa de vino en la mano y esa mirada que te congela la sangre, me soltó sin pestañear. Claro, porque tu madre, la pobre Sofía, nunca tuvo cabeza para los negocios. Normal que dejara todo en manos de Ricardo. Si no, lo habría arruinado todo. Menos mal que se fue a tiempo, así no estorba. Se lo pueden imaginar. Mi sangre hirvió. Sentí que me estallaba la cabeza. Miré a mi padre, a Ricardo, buscando una chispa, un atisbo de decencia, una palabra, un Carmen, por favor. Cualquier cosa, pero nada, ni un parpadeo, solo la mirada gélida de Carmen, saboreando su victoria, y la de Ricardo, el hombre que prometió amor eterno a Sofía, clavada en el suelo. Mi hermano Pablo, ajeno a todo en su propio mundo, seguía con sus dibujos. Bendita inocencia, la suya. Pero yo sentí el puñal clavado, no en mí, en la memoria de mi madre, y en mi padre que en ese momento murió un poco para mí también. ¿Y mi padre? ¿Qué hizo mi padre? Nada, absolutamente nada. Se limitó a toser, a mirar su plato, a permitir que esa víbora pisoteara a la mujer que le dio 2 hijos, que le dio años de su vida. No solo eso, él la invitó a su casa después de aquello. Él la sigue invitando. ¿Se lo pueden imaginar? En ese instante algo se rompió dentro de mí, una grieta que ya nunca se cerraría. Pero al mismo tiempo, algo se encendió, un fuego frío. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Carmen. Y tú, papá, también. Aquí estoy, ¿lo ven? 43 años. Mañana me caso. Mañana me convierto en la señora de Mateo. Y mírenme en este espejo. No soy la Elisa de aquel día, ni por asomo. Aquella Elisa era una herida abierta. Esta Elisa es de acero, radiante, dicen. Y sí, coño, lo estoy. Después de años de partirme el lomo, de noches sin dormir en el hospital, de estudiar hasta que me sangraban los ojos para convertirme en la enfermera jefe que soy, nadie me ha regalado nada. Cada centímetro de este éxito me lo he ganado a pulso. Se lo pueden imaginar, levantarme cada mañana, sabiendo que tenía que ser mejor, más fuerte, porque si no, nadie lo sería por mí, especialmente después de que me lo dejaron tan claro. Mateo, Mateo, él es mi puerto seguro, mi compañero, el hombre que me ha enseñado que el amor de verdad sí existe, que la lealtad es un valor. Él no es como ellos, él es mi premio, mi paz. Y pensar que hubo un tiempo no hace tanto, donde creía que nunca podría volver a confiar, a amar, que mi corazón se había convertido en piedra. Bueno, me equivoqué, o mejor dicho, me reconstruí, me levanté, y ahora aquí estoy, esta vida que tengo ahora, plena, llenita de cosas buenas. No es casualidad, es el resultado de aquella promesa que me hice a mí misma, aquel día cuando todo se derrumbó. No sería una víctima, nunca más. Sería la dueña de mi destino. Y si eso significaba cobrarme las afrentas, pues que así fuera. La factura iba a ser cara, muy cara. Esta vida que tengo ahora, plena, llenita de cosas buenas, no es casualidad. Es el resultado de aquella promesa que me hice a mí misma, aquel día, cuando todo se derrumbó. No sería una víctima, nunca más. Sería la dueña de mi destino. Y si eso significaba cobrarme las afrentas, pues que así fuera. La factura iba a ser cara, muy cara. Pero para entender por qué la factura es tan abultada, hay que volver atrás, mucho antes de que el castillo de naipes se desplomara del todo. Hay que volver a cuando Carmen puso un pie en mi vida. Tenía yo 19 años, casi 20, y mi madre, mi Sofía, apenas llevaba 2 en la tumba.
Papá no había esperado mucho. Apenas había guardado el luto cuando ya la tenía a ella, rondando, como buitre a la carroña. Nunca convivimos, ¿eh? Que eso quede claro. Yo estaba en la universidad, estudiando como una loca para sacarme mi carrera, viviendo en un pisito de estudiantes. Pero cada vez que iba a casa de papá, allí estaba ella, Carmen, una mujer que parecía hecha de plástico, con una sonrisa demasiado grande y unos ojos que te analizaban el precio de arriba abajo. A mí, desde el primer momento, me miró como a un estorbo, como si mi mera presencia, mi sangre, mi recuerdo de Sofía, le contaminaran el aire. ¿Se lo pueden imaginar? Que una extraña que no había compartido ni un minuto con tu madre se sintiera con derecho a opinar sobre todo, sobre cómo estaba decorada la casa, sobre la ropa que yo llevaba. Demasiado sobria, Elisa, pareces una vieja. Sobre mis amigos. Y, por supuesto, sobre mi madre. Nunca lo dijo directamente, no. Era más sutil, más venenoso. Un ay, qué pena que Sofía no fuera más práctica aquí. Un si tu madre hubiera sido más resolutiva allá. Siempre insinuando que mi madre, la mujer dulce y maravillosa que nos había criado, era una inútil, una boba. Yo al principio intentaba ignorarla. Me encerraba en mi cuarto, fingía que no oía sus comentarios punzantes, pero cada vez era más difícil, especialmente cuando Pablo estaba cerca. Carmen nunca disimuló su desprecio por él, por sus necesidades. Lo veía como una carga, como un gasto innecesario. Podría estar en una buena residencia, Ricardo, ¿no te parece? Yo escuchaba eso y me hervía la sangre. Mi hermano, mi pequeño Pablo. Ella ni siquiera lo veía como una persona. Nunca nos llevamos bien, ni por asomo. Era una guerra silenciosa, de miradas, de comentarios velados, de silencios incómodos. Ella no me tragaba, y yo la odiaba con cada fibra de mi ser, por lo que le hacía a mi padre, a mi hermano, y por profanar la memoria de mi madre. Pero yo no era una niña de 19 años lloriqueando. Ya entonces, algo se fraguaba dentro de mí. Cada vez que Carmen soltaba una de sus perlas, cada vez que sentía su desprecio, lo guardaba, lo archivaba. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Carmen, ya me las pagarás. Y vaya si lo iba a hacer. La guerra que se cocía a fuego lento entre Carmen y yo, esa de la que les hablaba, tuvo muchos frentes. Había días en que la veía entrar en mi habitación, sin llamar por supuesto, porque las normas de cortesía no aplicaban a su majestad, y sus ojos barrían mi ropa, la cara de asco mal disimulada. Podía estar yo vistiéndome para ir a clase, con una falda cualquiera, y soltaba como quien no quiere la cosa. Ay, Elisa, ¿no crees que ya estás un poco demasiado mayor para esas faldas? Pareces querer aferrarte a la juventud. ¡Qué patético! ¿Se lo pueden imaginar? Yo tenía 20 y pocos años, 20 y pocos. Pero para ella cualquier cosa que hiciera, cualquier cosa que usara, era un pretexto para menospreciarme, para recordarme que no era suficiente, que no era digna. Y luego estaba lo de la enfermería, mi sueño, mi vocación, la forma en que quería ayudar a la gente, la manera de sentirme útil, de honrar la bondad de mi madre. Pero para Carmen, aquello era una afrenta personal. Enfermera, Elisa, ¿y en serio? Con el padre que tienes, ¿te vas a meter a limpiar culos? ¡Qué malas decisiones de vida! Podrías haber hecho algo con proyección, algo de verdad, no ir a fregar suelos de hospital. Tu madre siempre fue tan idealista, tan poco práctica. Y mira, parece que te ha pegado lo suyo. Lo decía con esa sonrisa condescendiente, esa que me prometía que su veneno era por mi bien. Pero yo sabía la verdad. Ella veía mi carrera como una derrota, como una confirmación de que yo no valía. Y cada vez que abría la boca para soltar una de esas perlas, yo la escuchaba. No me quedaba callada por miedo, no. Me quedaba callada para grabar cada palabra, para archivarla,
porque cada gota de desprecio que me escupía, cada juicio, cada insulto velado, era un ladrillo más en la fortaleza de mi resentimiento y un motivo más para que, al final, la factura fuera impagable. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Carmen, ya me las pagarás. Y mientras ella soltaba todo ese veneno, con esa sonrisa de hiena que le ponía, ¿dónde estaba mi padre, Ricardo? Ah, mi padre. Él era el maestro de la evasión, el campeón olímpico de mirar para otro lado. ¿Se lo pueden imaginar? Carmen me humillaba, me desmantelaba palabra por palabra, y él se quedaba allí, con la vista fija en el plato, como si de pronto la sal o el patrón del mantel fueran las cosas más fascinantes del universo. O se levantaba, diciendo que tenía que ir al baño, o a ver si le había llegado un correo importante. Siempre una excusa, siempre un pretexto para no ver lo que estaba pasando justo delante de sus narices. Yo lo miraba a los ojos con la esperanza estúpida, ingenua, de que por una vez, solo una, fuera a decir algo, a interponerse, a ser mi padre. Pero nada, ni un parpadeo, ni una ceja fruncida. Solo ese silencio espeso, pesado, que se tragaba mis gritos internos. Su silencio era la aprobación de ella, ¿saben? Su pasividad era el permiso de Carmen para seguir destrozándome, para seguir recordándome que no tenía mi lugar en esa casa, que mi madre no tenía un lugar en mi recuerdo. Era como si mi padre me dijera: «Aguántate, Elisa, es lo que hay, no me compliques la vida». Era tan frustrante, tan doloroso, ver cómo él, mi propia sangre, el hombre que se suponía que debía protegerme, elegía la comodidad de su ceguera voluntaria antes que la incomodidad de defender a su propia hija. Prefería la paz con su nueva mujer a la verdad, a la justicia, a la dignidad de su hija. ¿Y yo? ¿Qué les digo? Cada vez que Carmen lanzaba una de sus pullas y mi padre hacía su número de «aquí no pasa nada», sentía como algo se rompía un poquito más dentro de mí. No era solo la humillación de Carmen, era la traición silenciosa de mi padre. Era la confirmación de que estaba sola en esto, completamente sola. Pero esa soledad, esa herida, no me debilitó. Al contrario, me hizo fuerte. Me hizo entender que si quería que las cosas cambiaran, tendría que ser yo. Y para cuando él se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, la factura ya se había acumulado. Y era muchísimo más de lo que jamás podría pagar. Esa soledad me había enseñado que la única que podía salvarme era yo misma, y lo iba a hacer. No sabía cómo ni cuándo, pero esa factura ya se estaba cocinando a fuego lento. Y justo cuando la olla parecía que iba a reventar por sí sola, llegó el punto de quiebre, el empujón final. ¿Saben? Uno piensa que está preparado para todo, que ha visto lo peor. Pero siempre hay una nueva forma de caer. Y mi caída fue con Mateo. Tuvimos una de esas peleas absurdas, de esas que te dejan el alma arañada, que te hacen dudar de todo. Él se fue dando un portazo, y yo me quedé ahí, en la cocina, con el eco de sus palabras rebotando en mis oídos y un nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar. Estaba vulnerable, débil, y Carmen, por supuesto, lo notó. No sé cómo lo hace, pero esa mujer tiene un radar para la miseria ajena, un sexto sentido para el dolor. Entró en la cocina como si nada, con esa sonrisa de hiena que le cruza la cara cuando ve sangre. Me miró, con esa frialdad que congela el alma, y soltó. Vaya, vaya, ¿problemas en el paraíso? ¿Ya se cansó tu noviecito de tus dramas? No me extraña, siempre con esa cara de velorio, igualita que tu madre. Pobre mujer, también lo espantaba todo con su actitud de mártir. No sé cómo Ricardo la aguantó tanto tiempo. La gente se cansa, Elisa. La gente se harta de la melancolía. Y tú, querida, estás calcada a ella. Te vas a quedar sola, como se quedó ella al final. ¿Se lo pueden imaginar? En ese momento, con el corazón hecho pedazos por la discusión con Mateo,
con la cabeza dándome vueltas, que te lancen eso a la cara. Sentí como la rabia me subía por las venas, un calor hirviente que me quemaba desde dentro. No había lágrimas, ya no. Solo un frío glacial, una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. La miré fijamente, sin decir una palabra. Ella esperaba verme rota, de rodillas, suplicando, pero no le di ese gusto, no esta vez. Mi silencio era un volcán a punto de erupción. En ese instante, supe que no había vuelta atrás, que esa era la última gota, que la factura que le había prometido al universo la iba a cobrar yo, personalmente, y con intereses. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Y no precisamente con calderilla. Ella no lo sabía, pero acababa de firmar su propia sentencia. La muy descarada, al ver que no me desmoronaba como ella esperaba, se envalentonó aún más. ¿Se lo pueden imaginar? Esa sonrisa de hiena se le ensanchó, y con una voz que era puro veneno, soltó. Y no me mires así, Elisa, es la pura verdad. Siempre has sido igual de dependiente y perdedora que tu Sofía. Crees que el mundo te debe algo, pero la vida real no funciona así. Eres un lastre, hija, un peso muerto, como ella. En ese instante, juro que sentí cómo se rompía el último hilo que me unía a esa casa, a ese pasado. No era dolor, era liberación. Era la promesa de que, a partir de ese momento, la única Elisa que verían sería la que yo decidiera ser. Y esa, les aseguro, no era la dependiente y perdedora. Ahí estaba ella con esa mueca de satisfacción, creyendo que había dado en el clavo. Habló de mi madre, Sofía, de tu Sofía, y luego lo soltó. Un lastre, hija, un peso muerto, como ella. ¿Como ella? Como mi Sofía. En ese instante mi mente se congeló. No se refería solo a mi madre. Lo supe. Aquel veneno tenía una doble punta. Un golpe directo al corazón de mi herida más reciente. Mi hija, mi pequeña Sofía, había muerto, ¿se lo pueden imaginar? Hacía menos de un año. De repente. Una enfermedad fugaz, cruel, me la arrebató. Mi niña, mi razón de ser. Y Carmen lo sabía. Claro que lo sabía. Se había encargado de que todo el mundo se enterara de mi tragedia, siempre con esa falsa compasión. Ese como ella era un dardo envenenado, no solo para la madre que perdí, sino para la hija que me habían arrancado. No fueron lágrimas las que vinieron, no. Fue una rabia tan helada, tan pura, que me quemó por dentro sin dejar rastro de calor. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mi mirada no se desvió. Ella buscaba mi derrumbe, mi agonía. Pero yo ya no agonizaba. Estaba forjando una armadura de acero. Cada palabra suya, cada burla, se convertía en un clavo más en el ataúd de mi pasado. Y a la vez, en un ladrillo en la fortaleza de mi futuro. La muy desalmada. ¿Qué clase de ser humano hace eso? Insultar a una madre muerta y, de paso, pisotear el recuerdo de un hijo fallecido. Bueno, Carmen, pensé, qué bien has jugado tus cartas, pero te aviso, este juego acaba de cambiar de reglas. Y la partida, querida, la voy a terminar yo. Con intereses que ni te imaginas. Aquello no era un ultimátum, era una promesa, una condena. Y yo iba a ser su verdugo. Mi silencio no era debilidad, era la calma antes de la tormenta. Una tormenta que ella, en su patética soberbia, ni siquiera vislumbraba. Mi silencio no era debilidad, era la calma antes de la tormenta. Una tormenta que ella, en su patética soberbia, ni siquiera vislumbraba. Y en esa calma tensa, en el eco de sus palabras venenosas, algo hizo clic. ¿Saben? Uno puede pasar años esperando que el mundo cambie, que la gente recapacite, que tu padre Ricardo al fin vea la luz y te defienda. Qué idiota fui, qué ingenuidad la mía. Aferrarme a la esperanza de que algo de decencia surgiera donde solo había fango. Pero ese día, con el recuerdo de mi madre pisoteado y el de mi pequeña Sofía arrastrado por el suelo como un trapo,
esa esperanza se hizo añicos. Y con ella se desmoronó la pared de mi propia sumisión. Me vi a mí misma, no como la niña asustada que Carmen había intentado que fuera durante décadas, ni como la mujer rota por el dolor de la pérdida. Me vi como lo que era, una adulta, una mujer que había soportado más de lo que nadie debería, y que había permitido, sí, lo digo bien, permitido, que la trataran como un mueble, como un daño colateral. ¿Y saben qué? Se acabó. No iba a permitirlo ni un segundo más. La voz en mi cabeza, esa que siempre me había susurrado que callara, que aguantara, se calló, y en su lugar surgió otra, fuerte, clara, como un trueno. Es hora de defenderte, Elisa. Es hora de recuperar tu vida. No fue una decisión pensada, fue una explosión, una liberación. Se me cayó la venda de los ojos. ¿Esperar a que Ricardo interviniera? ¿A que Mateo me salvara? ¿A que Carmen se ablandara? ¿Estaba loca? Yo era la única que podía mover las piezas de este ajedrez. Yo era la única que podía terminar esta partida. Y con la rabia como motor, con el dolor como combustible, y con la promesa que acababa de hacer a mis muertas, a mi madre y a mi hija, me juré que esta vez el juego iba a ser mío, y no habría piedad. Pasaron las semanas, cada día un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva identidad. El fuego que Carmen había encendido seguía ardiendo, pero ahora yo era la que lo alimentaba, la que lo controlaba. No era una llama desbocada, era un rescoldo firme, listo para quemar. Mi graduación de enfermería se acercaba, mi título, mis años de esfuerzo, de noches sin dormir, de apretar los dientes mientras la vida a mi alrededor se desmoronaba. Era mi logro, mío y de nadie más. Y no iba a permitir que nadie, y mucho menos Carmen, me lo empañara. Me senté en la cama, el teléfono en la mano, el número de mi padre en la pantalla. Inspiré hondo. Mis manos temblaban un poco, sí, pero mi voz, esa no iba a flaquear. La había forjado a base de años de silencios y ahora era de acero. «Papá», le dije cuando respondió sin rodeos, sin el tono sumiso de antes. «Te llamo por mi graduación. Es el día de la semana. Fecha». Hice una pausa esperando. Él farfulló algo, supongo que felicitaciones. Entonces solté la bomba. «Me gustaría mucho que vinieras, pero tengo que ser clara contigo. Carmen no es bienvenida. No quiero que esté allí. Si ella aparece, yo no lo haré». El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía sentir su sorpresa, su incomodidad, incluso su indignación a través del hilo telefónico. ¿Se lo pueden imaginar? La Elisa callada, la que nunca alzaba la voz, la que siempre se tragaba los sapos, poniéndole condiciones a su propio padre. «Elisa, ¿qué estás diciendo? Es mi esposa». Empezó a protestar, con un tono que mezclaba perplejidad y algo de enfado. Lo corté en seco, mi voz ni un ápice más suave. «Lo sé, papá, y yo soy tu hija. Es mi día, y mi decisión. Tú eliges». No esperé su respuesta. Simplemente colgué. Una descarga de adrenalina me recorrió de pies a cabeza. Era la primera vez que plantaba cara de esa forma. La primera vez que ponía un límite infranqueable. Y no fue fácil. Sentí el nudo en la garganta, la punzada en el estómago, pero también sentí algo más. Una punzada de orgullo salvaje, un atisbo de libertad. «Carmen», pensé, «esto es solo el principio. Y tú, papá, bueno», pensé, «ya me las pagarás por haberme obligado a llegar a esto, por haberme empujado tan lejos que la única salida era el camino de no retorno». Esta era la primera pieza en mi nuevo tablero, y el juego, esta vez, lo iba a jugar a mi manera. Sabía que la llamada no tardaría en llegar. No de inmediato, claro. Mi padre siempre ha sido un cobarde para las confrontaciones directas, para enfrentarse a las consecuencias de sus propias, digamos, elecciones. Tardó 2 días de silencio que se sentían como plomo en el pecho.
pero que también me daban una extraña sensación de poder. La pelota estaba en su tejado, y yo por primera vez no estaba dispuesta a recogerla por él. Cuando por fin vibró el teléfono, un escalofrío me recorrió. Era un mensaje de texto. ¿Se lo pueden imaginar? Para una decisión que partía en dos el vínculo que nos unía, mi padre no se atrevió a llamarme. Un simple texto, tan frío como él mismo. Leí las palabras y el aire se me escapó de los pulmones, como si una mano invisible me hubiese apretado el pecho. Lo siento, Elisa. Sabes que Carmen es mi esposa. No puedo hacerle eso. Espero que tengas una buena graduación. Ni un te quiero, ni un estoy orgulloso de ti. Nada. Solo una excusa barata, envuelta en cobardía y su sempiterna lealtad a la mujer que había destrozado nuestra familia. La pantalla se empañó, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Ni una sola. Había llorado ríos por él en el pasado, por su ausencia, por su indiferencia, por su ciega aceptación de la crueldad de Carmen. Pero ya no más. Se acabó. Mi corazón, sí, se rompió un poquito más, como si quedara algo por romper, pero esa punzada, esa nueva grieta, ya no me paralizaba, me endurecía. Miré la pantalla, mi propia cara reflejada en el cristal oscuro, y me vi. Ya no era la niña que anhelaba su aprobación, la adolescente que rogaba por su atención. Era la mujer que acababa de poner un límite inquebrantable, y el que se negaba a aceptarlo era él, no yo. ¿Que no podías venir sin ella? Bueno, papá, pensé, entonces no vengas. Tu elección, no la mía. Y esta vez, la consecuencia era solo tuya. Ese día, no solo me gradué de la universidad, me gradué de la necesidad de un padre que nunca estuvo realmente presente, de la dependencia emocional. Fue como arrancar un vendaje de una herida vieja. Dolía, sí, claro que dolía. Pero por fin podía respirar un aire diferente. Un aire sin su constante decepción flotando a mi alrededor. Carmen había ganado una batalla, o eso creería ella. Mi padre la había elegido a ella. Pero yo había ganado la guerra de mi propia dignidad. Y eso, ¿saben? Eso no tiene precio. Ya no había vuelta atrás. La línea estaba trazada, y yo, Elisa, la había dibujado con mi propia mano.